Silvia Díaz Casanova. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, perfectamente, y te veo maravillosamente bien también. Muy bien, aquí estoy en Lanzarote. Hoy me Anda, tocó en Lanzarote. qué bueno. Y bueno, a la espera de la tormenta esa tropical, hace un día espectacular para estar en la playa, vamos. Pues corre, disfruta de la playa, no va a ser que luego ya con la tormenta esa estemos aquí que no podamos salir. Pero bueno, a ver si pasa como siempre, ¿no? Que los alisios y todo esto se la lleva para otro lado y enseguida hablaremos de ello. Voy a saludar también a Vanessa Ramírez. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, José Luis. Buenos días a todos. Pues yo muy contenta Sí. porque se inicia el otoño y a mí es la temporada que más me Ah, gusta. Y sí. también soy de las que me gusta el horario de invierno. Vaya, ¿ves? Ya sabía yo Ay, que... ya sabía yo. No falla. No falla. Oye, te has cortado el pelo, ¿eh? sí, sí, porque en el verano hacía mucho calor Ujú. y bueno, Bueno, a tomar decisiones radicales. en el verano y en el otoño, porque ya decía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que nos preparemos para un otoño seco y cálido, o sea que esto va a ser continuado. Yo creo que hay algo que no nos han dicho y que me da la impresión de que vamos a empezar a sancocharnos en nada, porque esto la verdad es que no es normal, tanto calor de manera continuada. Yo no sé, Silvia, si desde tu punto de vista, ahora que llega el otoño seco, cálido, hay lluvias localizadas y demás, y estamos con ese ciclón que puede llegar, algún día vamos a tener mala suerte en Canarias. Yo siempre cuando escucho toda esta sucesión de alarmas climáticas, de calor y de sequía y tal, siempre pienso, cuando era pequeña, que hace ya algunas décadas y me tenía que poner el uniforme que era súper caluroso con calcetines, zapatos cerrados, y estábamos hasta mitad de octubre, casi terminando octubre, asados de calor. Salía y yo tenía la misma sensación que tengo ahora. Nuestros veranos en Canarias, sobre todo en las capitales, eh, pues es septiembre y octubre, o sea que es que nosotros en la panza de burro no nos vamos a poder librar de ella y estoy Mm. más fresquita en julio y en agosto que en septiembre y en octubre. Yo, vamos a ver, esta continua desinformación, porque para mí ya rosa la desinformación, calor de 40 grados hemos tenido hace 50 años, hace Ujú. 70 años, hace 80 años. Lo que pasa es que se han registrado las temperaturas desde los últimos 50 años, me parece. Pero calor hemos tenido siempre y hemos escuchado a nuestros abuelos decir y a los agricultores decir cuando había sequía y cuando había unos calores que la gente se moría, ¿no? Ujú. Entonces, yo no sé qué pensar. Si es que el ciclo natural de la naturaleza, del mundo de la climatología, ha vivido deshielos, ha vivido épocas de muchísimo calor, de sequía, de donde había antes un bosque, pues ahora hay un desierto, donde antes había ríos y lagos, pues ahora ya no hay nada, ¿no? Todo eso es el devenir propio porque se mueve, porque evoluciona, porque cambia, porque fluye. El globo terráqueo es así, o sea, estamos condicionados por la climatología. Ujú. Forzarla, de alguna manera, es dirigir a la población sobre una idea que la tenemos aquí, ¿no? Claro. Es como una losa que nos está cayendo cada día. Y más cuando la utilizan luego para meternos políticas. Ujú. O sea, cuando utilizas la climatología como ideología para luego meter unas políticas que siempre van en detrimento y con restricciones al ciudadano, eso es lo que a mí ya me está, eh, Tocando la no voy a moral. decir. Sí, o sea, ya esto que tomadura de pelo es. O Ujú. sea, resulta que los países que más contaminan, que son China, India y Estados Unidos, no están preocupados por la climatología y en Europa, que contaminamos el mundo un 2% y Canarias un 0,1%, estamos como si mañana se fuese a morir el mundo y nos fuésemos a hundir bajo las Ujú. aguas, ¿no? Entonces, no le encuentro el sentido a toda esta especie de ola, ¿no? Ujú. De tsunami climatológico que nos están intentando meter en la cabeza. Para mi gusto que esto es uno más de la política de terror sobre los ciudadanos, ¿no? Teme todo, alarma por todo, alerta por todo, virus, enfermedades, climatología, economía, inflación. O sea, paren un poquito porque es que nos vamos a morir todos, pero de ansiedad. Bueno, Vanessa. Bueno, yo voy a hablar, yo soy abogada que me dedico al derecho urbanístico y Ujú. pertenezco a la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico.
Y nosotros hemos tenido muchas jornadas, ahora tenemos en noviembre un congreso precisamente por el cambio climático, dirigido a los abogados y a los arquitectos. Y precisamente basándonos en los informes de los expertos en las dos universidades canarias y en alguna universidad de la península. Y estos informes lo que nos están diciendo es que efectivamente siempre ha habido calor en nuestras islas, pero el problema es que las temperaturas efectivamente están subiendo entre 1 y 2 grados a nivel mundial, y en Canarias se va a notar sobre todo en las cumbres de las islas, donde se espera que suban 6 grados. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con que tenemos 40 grados en un día, pero es que ahora cada vez son más los días que tenemos 40 grados que hace 10 años. El tema es que el cambio climático no significa que el clima no haya cambiado a lo largo de la historia. Lo que significa es que a la naturaleza no le da tiempo de adaptarse al cambio climático. Y ese es el problema que tenemos ahora, que estamos hablando de plazos muy pequeños. Estos informes hablan de plazos entre 10 y 15 años, y sobre todo lo va a afectar las islas. Y las islas sí que participan en la contaminación, sobre todo porque nosotros somos islas y como todas las islas tenemos que utilizar los aviones. Y nosotros sí que vamos a ser perjudicados porque estamos al lado de un continente africano que se está calentando por el centro. Y Europa también, todos los continentes se están calentando por el centro, pero nosotros tenemos la mala suerte o la suerte de estar al lado de un continente como África, y que el calentamiento de África lo que va a producir es que los alisios se desplacen y entre el clima sahariano. Entonces sí tenemos un problema. De hecho, el problema que a nosotros se nos plantea es dónde poder urbanizar, dónde poder planear y dónde podemos ordenar y dónde podemos construir, para que lo entienda la gente. Y ya nos están diciendo dónde no podemos, en las islas, precisamente porque el cambio climático va a afectar sobre todo a las costas de nuestras islas. Y eso también tiene otra doble lectura. Si el cambio climático en tan poco tiempo, porque a las islas y a las playas no se le va a dar tiempo de adaptarse, ¿qué hacemos con el turismo? Sí tenemos un problema grave. Yo no creo que es alarmismo, yo creo que es un problema real que se lleva hablando desde hace mucho tiempo, pero que ahora se hace evidente para el ser humano. Otra cosa es que se puede utilizar políticamente. Bueno, a lo mejor lo que están es ocultando información, no dándola. Bueno, ¿a quién llamaban? ¿A ti, Vanessa? Sí. Vale, es que antes sonó el teléfono de Silvia, que también... Lo siento, no he podido evitarlo, el teléfono lo tenía aquí y ha sido un error. No, y además que antes también llamaban a Silvia, o sea, no, lo más normal del mundo. Yo más que nada para localizar de dónde viene cada uno. Pero bueno, es cierto todo lo que dices que... Uno a uno vamos, Vanessa. Sí, bueno, como me suene a mí, ya verás tú ya la gracia, ¿no? O sea, ya entramos todos en la dinámica. Pero sí es cierto que... Claro, todo lo que estamos viendo al final, hombre, de alguna manera tiene que repercutir, porque, por ejemplo, el punto de vista de Silvia es que nos están dando demasiada información, o toda esta información a lo mejor pues está resultando hasta incómoda. Pero también el punto de vista de Vanessa es lógico porque algo tiene que estar pasando, ¿no? Porque lo estamos quizá notando de manera más continuada, y el claro ejemplo son las olas de calor, ¿no? O los episodios de calima tan continuados que estamos teniendo. La idea del ciudadano es, entonces... ¿qué hago con todo esto? ¿A quién creo? Y también, ¿de qué manera me preparo yo para algo que pueda suceder? ¿O realmente si no va a suceder nada, Silvia? El tema está en que está recayendo, o sea, la sensación y la percepción del ciudadano es que está recayendo en él toda la culpa y todas las posibles soluciones. Y que todo eso conlleva a una serie de restricciones que va a tener que asumir el ciudadano en su día a día. Ya lo estamos viendo. Yo he visto últimamente noticias tan ridículas como que en vez de ducharte te laves con toallitas. El co-duching también le llaman ahora, ¿no? El ducharse dos personas juntas. Que te duches junto a todo el edificio de tu casa para ahorrar. O que te tomes las pipas de las aceitunas porque son muy calóricas, o porque en vez de tomar el limón cojas las pipas de los limón, lo plantes y en tu casa, o sea, cosas tan ridículas y extemporáneas que por eso digo que la percepción del ciudadano es, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Somos los ciudadanos los directamente responsables de todo lo que está pasando. Somos nosotros los que tomamos las decisiones a nivel global, somos nosotros los que tomamos las decisiones a nivel insular, a nivel regional, a nivel nacional. O sea, nosotros somos simplemente unos espectadores y unas víctimas de lo que no se ha hecho hasta ahora por quienes son los responsables y por quienes nosotros delegamos, ¿no? La responsabilidad
de legislar, de ejecutar, de controlar y de propiciar que el cambio climático del que se está hablando tan extemporáneamente todos los días, a todas horas, como una especie de mantra, ¿no? Pues nosotros los ciudadanos no podemos hacer más de lo que hacemos, ¿entiendes? Ya estamos reciclando, estamos dejando de coger el coche, estamos dejando de comer carne para que no se produzca tal, estamos dejando de comer cereales para que no se tenga que cultivar tanto y comerte el territorio, y que haya menos masa verde y que deje de llover y que no se atraigan las nubes, en fin, todo eso, pero es que ya no podemos hacer más. O sea, llega un momento en que te vas a tener que meter como una tortuga en tu cascarón y decir, pues de aquí no me muevo y así no consumo y así. Esto lo estoy llevando un poco al límite, ¿vale? Porque como estamos viviendo justo el otro límite, pues al final tú dices, aquí ha pasado algo. Y es verdad que hay una agenda ideológica climática desde los últimos 20 años. Yo me he estado leyendo, este verano he aprovechado para leerme libros sobre cómo empezó toda esta corriente del cambio climático, y empezó con el cierre de toda la energía nuclear desde hace 20 años en la Unión Europea, cómo se decretó una moratoria también del tema de las energías renovables, cómo se ha ido acabando con toda la energía contaminante, el carbón, los combustibles fósiles. Todo eso hace 20 años que viene caminando. Y de repente ahora el máximo sacrificio lo tienen que hacer los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho para evitar eso? Cuando ahora tenemos una disposición europea que dice que se ha declarado la energía nuclear energía verde. O sea, hasta ahora estaba condenada a morir la energía nuclear porque era altamente contaminante, cuando no lo es, porque no emite CO2 contaminante para nada, pero ahora resulta que sí. Entonces, estamos recibiendo mensajes contradictorios, y eso es lo peor que puede pasar, porque entonces te entra una confusión de decir, pero ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Se está haciendo bien? ¿No se está haciendo bien? Ahora nos piden A, luego nos piden B, luego volvemos a A. Entonces, toda esta confusión, desinformación, es lo que a los ciudadanos, la percepción que nos llega es, miren, esto de alguna manera no se está haciendo bien y nosotros estamos pagando el pato, ya estamos yendo en bicicleta. Es que yo creo que es que ya el siguiente paso ya va a repercutir seriamente en nuestra calidad de vida, aparte de sufrir un costo importante en nuestra economía, porque todo esto conlleva siempre un gasto para las empresas, para los autónomos, para las casas, para todo, para los productores. Todo esto siempre lleva adosado un gasto extra que hay que asumir. Dicen por aquí en el chat del stream, dice Cap95, dice, la culpa será siempre del ciudadano de a pie. Que parece que siempre somos culpables de todo. No sé si Vanessa comparte esta reflexión. No, lo que quiero rebatirle un poco a Silvia es que la energía nuclear no se desechó por el tema de ser contaminante, nunca fue eso, sino por ser peligrosa. Después del accidente de Chernóbil, los países vieron que podían tener accidentes de aquel tipo, entonces a partir de ahí empezaron a desecharla, pero no por contaminante, sino por más bien peligrosa en caso de accidente. En cualquier caso, yo ahora estoy recordando que ayer precisamente vi una entrevista de Félix Rodríguez de la Fuente en los años 70, que ella hablaba de cómo el ser humano a partir del año 2000 había agotado con todos los recursos de la Tierra y que a partir del año 2000 el ser humano ya iba a ser imposible vivir en su propio planeta. Pero también estoy recordando que en el programa Redes, en el año 87, se hablaba precisamente de esto y de los informes que se emitían por las distintas universidades que hablaban de cómo a partir del año 2000 íbamos a ir, pues, como quien dice, un poco para atrás, ¿no? En cualquier caso, yo creo que, vamos a ver, las medidas que se adoptan por parte de los ciudadanos está bien, pero sí es verdad, son, a nivel global son prácticamente inútiles. ¿Por qué? Porque son los países que más contaminan, como Estados Unidos, como China, como India, también países de la Unión Europea, son los que tienen que comprometerse a dejar de emitir pues, CO2, cosas que no van a hacer. Estaban el otro día Estados Unidos, cuando estaba todavía Donald Trump, que quería atravesar, no recuerdo, el Polo Norte, con lo que eso conlleva, ¿no? El de hielo, no sé si era la Antártida o el Polo Norte, una de las dos era. Por tanto, ¿se están adoptando medidas? No, no se están adoptando medidas, simplemente nos están mintiendo. Ese 1% tiene más probabilidades de ser incumplido que cumplido. Ese 1% de
intentar evitar que ese grado que se vaya a añadir a la temperatura que tenemos ahora, eso no se va a cumplir. No se va a cumplir precisamente por eso. Porque para poder dejar de contaminar tendríamos que dejar de utilizar los barcos, tendríamos que dejar de utilizar los aviones, tendríamos que dejar de utilizar los cohetes, que son 200 años de contaminación de aviones, de barcos y de vehículos. 40 barcos en el mar significan una contaminación de 400.000 coches. Por tanto, no, el que nosotros con toda nuestra buena fe vayamos a reciclar, ayudaremos a paliar, pero desde luego, y tampoco vamos a ser nosotros los que lo vamos a sufrir. Sí. Canarias sí lo va a sufrir porque está en una situación en el hemisferio que le va a perjudicar el cambio climático y porque dependemos del turismo. Y ahí vamos a tener un grave problema con el cambio climático a corto plazo. Pero no lo va a sufrir Francia en primera, tan gravemente como lo va a sufrir seguramente Somalia, que son países que no emiten contaminación y son los que más van a sufrir el cambio climático. Bueno, buena reflexión también y sobre todo los ejemplos que yo creo que son los que más claro pues reflejan, ¿no?, la situación. Tengo que decir también que le doy la bienvenida a Cap95, que leía su comentario, pero no le daba la bienvenida también al canal, así que encantado de tenerle con nosotros. Y disculpa un momento, sí. Y cuando estoy hablando de que todos los países de África, sobre todo de África, o Yemen, que es un país que no contamina nada y va a sufrir casi el 60% del cambio climático. No son datos que digo yo, son datos que sí. de los informes que a mí yo me remito a estos informes. Pero cuando el cambio climático afecta de forma grave a países que ya están sufriendo, por ejemplo, la sequía, la hambruna, en África esto va a llevar un problema añadido, que son los movimientos migratorios a los que tanto miedo tiene Europa. Efectivamente. Bueno, muy brevemente le voy a pedir a ambas tertulianas el día de hoy, ya por el tiempo que tenemos, para hablar de impuestos, bajada de impuestos, Madrid, Andalucía, Murcia, se baja el IRPF, se pone el punto de vista en Canarias. ¿Podría hacerse algo así? Silvia, muy rápidamente, brevemente, ¿qué crees que puede pasar ya de ahora aquí a mayo, que son las elecciones? Pues de aquí a mayo ya estamos viendo los movimientos de la descentralización de España. Las comunidades autónomas en aquellas áreas en las que son soberanas y pueden tomar decisiones de bajadas de impuestos lo van a hacer, porque no cabe duda que son medidas que ahora mismo, con la situación económica que estamos viviendo, en la que muchas familias lo están pasando mal, no es que se hable en el taxi o en la guagua sobre grandes problemas, se habla de la cesta de la compra, de la gasolina del coche, de todo lo que ha subido, ¿no?, la vida, y entonces pues cualquier medida que te alivie tu carga económica, si eso lo sumas al aumento desmesurado de la carga fiscal y tributaria, o sea, estamos pagando más impuestos que nunca, siempre nos están vendiendo que va a sanidad, a educación y a políticas sociales, y ya sabemos que no es verdad, porque todo no es imposible, se está yendo a otro lado. Lo que pasa es que también es otro mantra, ¿no?, del de subimos los impuestos, pero también son los presupuestos más sanitarios, educativos y sociales, y no es así, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora hay comunidades autónomas que se están desvinculando de la idea genérica de que bajar los impuestos es malo? Pues porque en otros países europeos se ha ayudado a los ciudadanos conteniendo los impuestos, incluso bajándolos. No te digo para siempre, sino de forma que sea un alivio temporal para los ciudadanos para poder pasar esta situación que estamos viviendo, ¿no?, de que la inflación está por encima de las 2 cifras. Pues sí se puede hacer. Si podemos mirar un poquito más allá de las fronteras de España, vemos que hay muchos países europeos, y nosotros pertenecemos a la Unión Europea, que se pueden bajar los impuestos para aliviar esa carga que están viviendo ahora las familias y los ciudadanos y las empresas, y poder aguantar entre todos esta mala situación que estamos viviendo, ¿no? Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que nos enfrentamos a un gobierno que cree que bajar los impuestos es antidemocrático, ¿vale? Y tenemos por otro lado unas comunidades autónomas cuyos presidentes creen que, al igual que hacen en Europa, bajar los impuestos a los ciudadanos en aquellos capítulos en los que tienen potestad y se puede hacer, y además no va en detrimento del presupuesto, que se pueden seguir haciendo buenas políticas y beneficia a los ciudadanos, pues lo están haciendo. ¿Y yo qué quieres que te diga? Pues en eso consiste la democracia, en que cada uno haga lo que conviene y lo que cree que le puede beneficiar, amén de que los ciudadanos lo reciben con gran alegría, sí. Claro. Vanessa.
Bueno, en el derecho tributario hay dos principios básicos, el principio de solidaridad y el principio de igualdad. Para tratar igual a los desiguales hay que adoptar medidas desiguales. Y me explico. Si una persona cobra menos, lógicamente el gravamen y la base imponible, o sea, el gravamen que se va a aplicar a la base imponible debe ser menor y mayor en cuanto más se cobre. Yo desconozco qué países de la Unión Europea se refiere Silvia que se haya quitado. Francia, En Francia se tuvo que volver a poner, se quitó y Macron lo tuvo que volver a poner. No, en Alemania... impuestos que se han quitado, y en la pandemia además. Se quitó y se volvió a poner porque le produjo un problema grave a las arcas del Estado. Macron tuvo que volver a ponerlo. En Alemania es verdad que no existe. En Suecia existe. En Noruega, estoy hablando del impuesto de patrimonio. En Noruega existe. En Suiza existe. En Luxemburgo existe. ¿Por qué? Porque se tiene que gravar a las personas o a las empresas que más patrimonio tengan. Y estamos hablando de un impuesto de patrimonio que grava a las personas que tengan una ganancia de 700.000 euros netos. Es decir, se quedan fuera los primeros 300.000 euros de una vivienda habitual y se quedan fuera las deudas. Hablamos de 700.000 euros netos. En Andalucía, por ejemplo, es el 0,4% de la población. Pero yo con esto no quiero criticar al Partido Popular, porque el Partido Popular no ha mentido en su programa. El Partido Popular dijo que lo iba a quitar y efectivamente lo primero que ha hecho es quitarle el impuesto a las personas que más ganan. Por otro lado está la deflactar el IRPF. Eso es un engaño. Eso es un engaño porque deflactar el IRPF será a partir del 1 de enero del año 2023. Y deflactar el IRPF se hace para luchar contra la inflación. Pero es que la inflación, según todos los informes de los economistas, empezará a bajar a partir de finales del año 2023. Y la deflación tendrá efectividad en el año 2024. Por tanto, está perjudicando a las rentas más bajas y modestas y beneficiando a las rentas más altas. La deflactación del IRPF, disculpa José Luis, la deflactación del IRPF yo estaría de acuerdo siempre y cuando se llevara con medidas complementarias. Porque el IPS y la inflación, que es lo mismo, cuando sube también en el precio de los servicios. Y lógicamente y esto es economía básica keynesiana, yo no soy economista, pero bueno, algo he tenido que estudiar. Entre más se bajan los impuestos, más sufre la sociedad, sobre todo las rentas pobres y modestas. ¿Por qué? Porque no se puede adquirir servicios. Otra cosa es que en España los impuestos no lleguen a donde tienen que llegar, y eso es otro tema. Eso estamos hablando de un tema de corrupción que está instalado en nuestro propio Estado. Eso tenemos que pelearlo de otra forma. Por ejemplo, pero bajar los impuestos no es la solución. Yo veía que Silvia movía la cabeza y decía que no, que el bajar los impuestos no significa que no lleguen a las rentas básicas. En ese momento movías la cabeza, Silvia. ¿Por qué? No, porque es el discurso oficial de los ricos frente a los pobres, de los buenos frente a los malos, de la derecha contra la izquierda. Es el discurso de que yo estoy hablando de derecho tributario. 0,1% de la población. A quien se le baja medio punto del IRPF es al 90% de la población. Decir que eso no beneficia a la depauperada clase media española, que ya está más cerca de la pobreza, eso no tiene ningún sentido. No se puede hablar de que paguen más los más ricos. Es que eso es un discurso que no existe en España porque los ricos son tan pocos y van a tener tantas vías de escape para evitar pagar más impuestos que al final, para quien tienen que gobernar los gobiernos, es para la clase media, que es la gran mayoría. Con lo cual la confrontación entre los ricos y los pobres no es el 50%. Y deflactar el IRPF, sea cuando sea, y no esperar a que la inflación mejore, deflactarlo medio punto durante un tiempo determinado para aliviar a la familia, yo no lo veo que se vaya a acabar el mundo, ¿entiendes? O sea, a mí el discurso de que es malo bajar los impuestos no me sirve, porque veo que otros lo hacen y mejora la situación de los ciudadanos. Vale, entonces, con lo cual a mí no me van a convencer de eso para nada. Y ese es el discurso que se está vendiendo. Entonces propongo... Malo bajar los impuestos, bueno subir los impuestos. Propongo otra alternativa, el impuesto de donaciones y sucesiones. Sobre todo, se vio en un momento lo más dado... injusto que hay. Claro, el hecho de que ese impuesto por una herencia tuvieras que volver a pagar, que muchos decían, esto ya lo pagaron mis padres, ese impuesto realmente se podría quitar, sirve para algo, es necesario, Vanessa, muy rápidamente porque tenemos muy poco tiempo. Bueno, aquí está bonificado en Canarias, o sea que aquí tiene importancia mínima la de sucesiones, pero claro, ahí
porque me he quedado con una frase que acaba de decir, hay que legislar para las clases medias, ¿no? Yo considero que hay que legislar para todas las personas. Entonces, el impuesto a sucesiones y donaciones lo que hacía era que si no se bonificaba, impedía que las personas que no tuviesen una solvencia importante no pudieran aceptar esa herencia. Por eso se bonifica, para que todo el mundo pueda acceder a una herencia. Qué casualidad. Y luego las Silvia, dos veces que he heredado no me han Silvia, bonificado nada porque en ese momento no estaba bonificado. O sea, que depende del gobierno que te toque. Silvia, no, está bonificado hace muchos años. No, a mí yo he pasado dos procesos en los últimos 10 años y casualmente ninguno de los dos ha estado bonificado. Pues entonces, a lo mejor te habrán asesorado más porque lleva 10 años bonificado. No. Estaba bien asesorada. Bueno, no lo sé. Yo te digo lo que yo sé. Bueno. Silvia, yo no me baso en populismo ni me baso en discursos políticos. Me baso en el principio del derecho tributario y son los principios de solidaridad y de igualdad. Y ante eso yo creo que no hay discusión ninguna. Estamos hablando de puro derecho y el derecho es el que de alguna forma regula la vida de la sociedad. No estoy hablando de ideología. Yo al menos estoy hablando de ideología. Estamos confundiendo en la igualdad. Y el equilibrio e igualar a todos los ciudadanos, pero en la pobreza, a la baja, porque no hay duda que antes al contrario. No teníamos esta calidad de vida tan mala que tenemos ahora, no teníamos los precios que teníamos ahora, con lo cual a mí cuando me hablan el discurso de no, vamos a equilibrar a todos y que todo el mundo, pero a la baja. Nunca se habla que todos tengamos mejor calidad de vida, que todos podamos tener un poco más de dinero para gastar, que todos los empresarios tengamos un poco más de dinero para invertir. No, yo lo que estoy viendo y lo vivo en mi empresa, y tú lo vivirás en la tuya, que cada vez el dinero te da para menos y lo ve cada familia en su casa. Por la inflación. Por la inflación, efectivamente. Entonces, ¿cómo se palía la inflación? Ni tú ni yo somos economistas, pero lo que sí sabemos es qué dinero tenemos en el banco, qué dinero ganamos y cuánto pagamos de impuestos. Y la voracidad confiscatoria que estamos soportando ahora mismo los ciudadanos, las empresas y los autónomos es infinitamente mayor que antes de la pandemia. Se nos han subido los impuestos de forma desproporcionada. Y el contribuyente llega un momento en que está tan seco que lo único que le queda es dejar de trabajar, cerrar su empresa y entonces estás alimentando el sistema de subvención, de pagar al que no trabaja. Y los que estamos trabajando, estamos cada vez pagando a más gente que no está trabajando. ¿Por qué? Porque se está destruyendo el tejido empresarial, el tejido productivo. La gente no tiene trabajo. ¿Cómo se palía la inflación? Desde muchos ámbitos, no solamente bajando los impuestos, ¿vale? No solamente bajando los impuestos. Bueno. Ayudando a las empresas, ayudando a que no se destruya el tejido empresarial, ayudando a la gente a encontrar trabajo. Pero no, aquí la política es, venga, yo te subvenciono, no te preocupes si te quedas sin trabajo, puedes vivir sin trabajar, te condeno a no darte una subvención si en tu casa ganas 1.000 euros, porque le está pasando a muchísima gente que están cobrando una pensión de 700, 800 euros y si hay otro miembro de la familia que puede conseguir un trabajo, ya te penalizan y o te quitan la mitad o te quitan un 30%. Eso no son políticas. Bueno. Y no estamos hablando solo de bajar impuestos, ¿vale? Tenemos que ir acabando. Vanessa, una última reflexión al respecto para ya cerrar porque es que nos quedamos sin tiempo, la verdad. La inflación nunca se soluciona con una bajada de impuestos. La inflación, economía, oferta y demanda, es topando el precio del dinero, que es lo que, por desgracia, están haciendo los bancos, que están subiendo el tipo de interés y que eso sí que lo van a pagar muchas de las personas, veremos muchos desahucios y veremos cómo la vivienda habitual se convierte en una inversión y no en un derecho de las personas. Bueno, para acabar. Son órdenes de Bruselas, cuando te suben los tipos de interés, los bancos los tienen que aplicar. Es que no son órdenes de Bruselas, son normalmente. El precio del dinero ahora es más caro. No, pero normalmente la vivienda de las hipotecas es más caro. Y eso no lo hacen los bancos, eso lo hace una. Normalmente se dejan llevar, el banco se deja llevar por los tipos impositivos que declara Estados Unidos. Bueno, como tenemos que acabar, y era el tema con el que empezábamos la tertulia, intensa tertulia, tengo que decirlo, el día de hoy, fin de semana que no sabemos qué va a pasar en Canarias, si llueve o no, si hay ciclón o no, fin de semana para meterse en el búnker, para buscar alguna alternativa. Vanessa, rápidamente, ¿qué harías este fin de semana si llueve mucho? Estoy de guardia el domingo, el día del ciclón estoy de guardia. Bueno, pues entonces por lo menos estarás protegida por los brazos de la justicia, ¿no? Bueno, sí, vamos a decirlo así. Silvia, ¿y este fin de semana? Pues yo si llueve voy a salir a la calle y me voy a poner así como en las películas y que me llueva encima. Hombre, pero si llueve mucho, como llovía en Gran Canaria y en Tenerife estos días, lluvia localizada, habrá que tener cuidado, ¿no?
Bueno, para mí siempre es una alegría ver llover. Mm. Obviamente que llueva torrencialmente como pasó el otro día en Telde y en Agüimes, pues no es bueno, pero esos son otros factores que si los barrancos estuvieran limpios y pudiera las escorrentías caminar bien hacia el mar, pues no pasarían esas cosas, ni se inundarían las calles, ni saltarían las alcantarillas, en fin, todo eso es otro tema, ¿no? Pero que llover siempre es bueno, siempre y cuando no sea torrencialmente, ¿no? Y aquí hace falta mucha agua porque está todo muy sequito. Sí, y la canción diría, esta tarde vi llover, vi las alcantarillas romper y ahí estabas tú, ¿no? Yo tengo que decir que en Ingenio yo creo que jamás había visto lo que yo vi el otro día. Claro, porque fue una de las Que zonas corrías afectadas. todos los barrancos y en la circunvalación que sube desde Carrizal a Ingenio era una imagen que yo nunca había visto. Era correr agua por todos lados. ¿Y viste alguna carrera de estas de contenedores que se ha visto también y se ha caracterizado mucho cuando hay lluvias, ¿no? Que salen, vamos, los pobres disparados. No, eso no lo vi. Pero vi las alcantarillas. Viste las alcantarillas, muy bien. Bueno, pues Vanessa Ramírez y Silvia Díaz Casanova, gracias por este ratito de tertulia, por esa intensidad también, y cada uno pues explicando su postura, que me ha encantado. Y bueno, espero volver a reunirlas en un futuro no muy lejano para seguir viendo esa intensidad que Y que al también final tanto no gusta. tenemos aprecio aquí solamente. Sí, claro, sí. Porque no tenemos, Silvia y yo no tenemos mucho aprecio. Claro, sí, por eso. Pero bueno, esa intensidad se tiene que mostrar de alguna manera. Cada uno tiene su postura y está bien que la defiendan Yo soy a así capa en y todos los espada. ámbitos de mi vida, no es que me ponga así con ustedes, es que yo soy así de intensa toda mi vida desde que me levanto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Cuídense mucho y un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias. Chao, Hasta hasta luego. luego.